Perfecto. Listo. Bueno, como ya les habían dicho, la idea de hoy es revisar el tema de implementando Scrum. Para poder implementar Scrum, obviamente tenemos que tener conocimientos básicos de qué se trata Scrum, de qué cosas se pueden hacer con Scrum. Así que la agenda planeada para esta tarde es revisar una definición de agilidad, ver los roles centrales de Scrum, fases y procesos y los principios y algunos mitos relacionados con Scrum. Entonces, de inicio, me gustaría, no sé, una o dos participaciones de alguien que me comparta su concepto de agilidad. ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra agilidad? Hola, un gusto por aquí. Les saluda Isis Mendoza. Lo Hola, que se me vino a la mente cuando mencionó la palabra agilidad fue rapidez. rapidez. Sí, usualmente asociamos esa palabra. Buenas tardes, mi nombre es Eder Ramírez de Lo Tengo App. Cuando yo escucho la palabra agilidad se me viene a la mente la palabra chispa, energía, velocidad, emoción. Velocidad. Sí, correcto, Eder, muy bien. Bueno, pues agilidad, de acuerdo al concepto de nuestro diccionario de la Real Academia, es la habilidad para moverse rápido y fácilmente. Como ustedes dijeron, rapidez, velocidad. También otra definición es que tiene facilidad para moverse con soltura y rapidez. Soltura me suena mucho como a lo que decía Eder, a esa chispa que de repente se asocia con agilidad y que se entiende que entiende las cosas con facilidad, piensa y actúa con rapidez. Y de hecho, Jim Highsmith nos dejó esta frase, que es: la agilidad es la capacidad de crear y responder a los cambios para obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento. ¿Quién es Jim Highsmith? Él es uno de los creadores del Manifiesto Ágil. El Manifiesto Ágil es sobre lo que se basa Scrum. Este estilo de gestión de proyectos que nos permite trasladarnos un poquito de ese ambiente tradicional donde todo es sumamente rígido y donde la alerta usual es: cuidado con el cambio, no acepte cambios, controle cambios, mantenga el alcance del proyecto. Scrum es una metodología ágil, y voy a mencionar metodología por tema de costumbre porque no es una metodología, en realidad es un marco de trabajo ágil que nos permite realizar trabajos y durante ese proceso aceptar cambios o generar cambios que permitan que el resultado sea aún mejor. Solo para aclarar, Scrum no representa una sigla. Scrum hace referencia a una jugada de rugby donde es necesario el sentido de colaboración, de coordinación, de agilidad, de velocidad de todo el equipo. Y de hecho, no solo del equipo al que representamos, sino también del equipo contrario, que en esta ocasión le podríamos llamar al cliente. Es una sociedad y un equilibrio que se mantiene entre ambos para que una jugada pueda darse. Si alguno de los miembros del equipo pierde la coordinación o se demora, todo ese esquema que miran ahí en la fotografía se viene abajo y la jugada se dio por perdida. Entonces, por eso es que se utilizó este término para denominar este marco de trabajo ágil, solo para que nos quede ahí como dato histórico. Ahora bien, les mencionaba los roles, que de hecho fue un tema que yo comenté en la sesión de lunes, que conocer nuestros roles nos lleva a ser mucho más eficientes y comprometidos. El primer rol que voy a mencionar para Scrum es el Product Owner. Este es un rol que me parece bastante peculiar, porque el Product Owner es una persona que conoce perfectamente las necesidades del cliente. De hecho, lo ideal sería que dentro del equipo del cliente, de ahí salga ese Product Owner. Usualmente no sucede porque no es un estilo de trabajo que esté implementado en la mayoría de Latinoamérica, hablando de nuestra región. Y estamos más acostumbrados en temas de proyectos a que alguien paga por un proyecto y otro grupo lo ejecuta. Pero en este caso es un trabajo colaborativo. Si el cliente no tiene un Product Owner, nosotros lo proporcionamos como equipo de trabajo y esa persona se va a encargar de involucrarse 100% con el cliente para reconocer qué necesidades tiene, qué es lo que le espera, y él es quien nos va a comunicar a nosotros como equipo de trabajo Scrum y como Scrum Master o como el resto del equipo involucrado en el proyecto,
cuáles son esas necesidades y siempre se va a encargar de que vayamos entregando las partes funcionales que representen un valor significativo para nuestro cliente. El otro rol es el equipo Scrum o el equipo de Delivery, que son grupos de alrededor de 6 a 10 personas, pueden ser incluso 4 personas. Suelen no manejarse grupos más grandes, recordemos que estos son estándares, no es una obligación, pero los grupos están entre 6 y 10 personas. Estas son las personas que se encargan de desarrollar las tareas y de elaborar esos entregables que deben ser funcionales. Este equipo Scrum está no dirigido por el Scrum Master. El Scrum Master, que es el siguiente rol que vamos a mencionar, se encarga de que todas estas personas del equipo Scrum conozcan la metodología del Scrum para que puedan cumplirlo. El equipo Scrum como tal tiene total autonomía durante un sprint. Ellos son libres de seleccionar las tareas que quieren desarrollar dentro de un sprint. Poco a poco vamos a ir viendo esos términos. Y eso les permite a ellos ser mucho más responsables, porque obviamente es más sencillo, incluso como seres humanos, no solo hablando de temas de trabajo, hacernos responsables y cumplir aquello con lo que nosotros nos comprometimos porque nosotros lo seleccionamos. En el caso del Scrum Master, como les comentaba, es una persona que se encarga de que las prácticas de Scrum se cumplan tanto dentro del equipo Scrum como con el Product Owner. Es una persona que va a moderar las reuniones constantes que se van a presentar durante un proyecto manejado con Scrum. No es un PM como sucede con la metodología tradicional, no es alguien a quien le reportan, no es alguien que maneja un presupuesto, no se encarga de ese tipo de cosas. Y de hecho, el Scrum Master puede ser parte del equipo Scrum, también ser una persona dedicada a desarrollar entregables. Una de las misiones más importantes del Scrum Master es encargarse de recopilar cualquier obstáculo, cualquier incidente o cualquier situación que pueda obstaculizar el trabajo del equipo Scrum. Es una persona con un liderazgo colaborativo, con un liderazgo servicial que se va a encargar de que el equipo no tenga ningún inconveniente al momento de estar ellos ejecutando alguna de las tareas del sprint. Acá tenemos una muestra de cómo interactúan los roles que mencionamos. Tenemos por un lado el cliente y tenemos nuestro Product Owner, como les mencionaba. Es el encargado de estar en constante comunicación y de hecho, cuando este segmento de acá, que es el equipo Scrum y el Scrum Master, están trabajando en un entregable y ese entregable ya se liberó y ya está listo para presentárselo y liberárselo al cliente, quien aprueba es el Product Owner. Él es el que dice, sí, esto está definitivamente de acuerdo con lo que el cliente espera, yo sé que él se va a sentir satisfecho, lo tomo y se lo voy a ir a presentar. No lo presenta el equipo Scrum, no lo presenta el Scrum Master, sino que lo presenta el Product Owner. Y como les mencionaba, la comunicación dentro de los roles principales del proyecto, siempre una comunicación constante, el Scrum Master mucho más directo y en el día a día con el equipo Scrum, y las retroalimentaciones van llegando siempre del Product Owner como intermediario con los stakeholders, que no necesariamente es sobre el cliente. Recordemos que stakeholders pueden ser los usuarios finales, puede ser algún patrocinador, puede ser algún equipo dentro de la misma empresa que nosotros representamos, que sea un regulador del tipo de proyecto que nosotros estamos ejecutando. No siempre un stakeholder es el cliente patrocinador como tal. Pasándonos a temas relacionados con las fases de Scrum, hay, igual que en el esquema tradicional, una fase de inicio, una fase de planeación, implementación, avance, cierre, ya lo vamos a ir viendo, pero son las mismas 5 fases que se manejan en el estilo tradicional, pero se desarrollan dentro de ellas mismas de manera diferente. Como inicio, como en todo proyecto, creamos una visión del proyecto. En este caso, identificamos a ese Product Owner que va a comprender esa necesidad del proyecto. Identificamos a un Scrum Master y ellos dos, Product Owner y el Scrum Master, se van a encargar de elegir las personas que van a conformar el equipo Scrum.
Y en esa fase de inicio se crea lo que llamamos un backlog priorizado del producto. Ese backlog priorizado es una lista de tareas de todo lo que se tiene que hacer. ¿Por qué le llamamos backlog priorizado del producto? Porque vamos a recopilar todos esos requerimientos y lo vamos a ubicar de acuerdo a sus prioridades, de mayor a menor. Ahora, en la siguiente fase, que es la fase de planificación, nosotros creamos lo que se llaman historias de usuario. Estas historias de usuario representan claramente los requisitos del cliente y acá tengo un ejemplo del formato que utilizamos para esas historias de usuario. Esas historias de usuario se forman de la siguiente manera. La pregunta es, yo como el rol tal, yo debería tal requisito a fin de obtener X beneficio. Colocándolo como un ejemplo es, yo como administrador de una base de datos debo contar con la capacidad de revertir una cantidad selecta de actualización de la base de datos a fin de que se restablezca la versión deseada. Y así podemos tener N ejemplos. ¿Alguna consulta hasta acá? Creo que escucho alguna. Ok, si no, continúo. La idea es que cada uno de los requerimientos que nosotros identificamos en la fase 1, que es la fase de inicio, lo representemos con una historia de usuario con este modelo que vemos acá. Esos prototipos que se mencionan o roles tienden a ser como personajes que nosotros inventamos con toda esa lista de necesidades que de repente debe tener en la tarea que vamos a desarrollar. Alguien que tenga esa necesidad, alguien que nos represente, que nosotros tengamos que satisfacer. Y como les digo, son personajes ficticios, pero que nos van a ayudar a encontrar esas tareas clave o esos pasos clave que tenemos que llevar a cabo para cumplir con un entregable específico. Acá dentro de la planificación también hay un ítem de identificar y estimar tareas. En este caso es, yo ya tengo mis historias de usuario. De esas historias de usuario yo identifico cuáles son las tareas y de esas tareas cuánto tiempo me van a tardar o qué subtareas yo necesito para poder cumplirlas. Yo no sé si pueden ver la parte de atrás, traté de preparar la pizarra para que tuvieran una idea de más o menos cómo se mira una distribución de tareas para que vayan reconociendo cómo es que se va avanzando en el tema de Scrum. Luego de... Creo que Gladys está levantando la mano, no sé si tiene una pregunta. Ok. ¿Tienes una pregunta, Gladys? Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a Ruth, un gusto verla después de tanto tiempo. Ruth, una pregunta. Para mí estoy hasta ahora relacionándome con esta metodología. Estamos hablando de esos roles que juega los diferentes roles que pueden jugar estos equipos Scrum. Y me llama la atención si van por proyectos y en algún momento pueden empezar a rotar e identificamos de repente que por personalidad alguien es mejor un product owner, porque a veces esto sucede. Si nosotros podemos hacer ese ensayo o una vez que nosotros lo hacemos para pulir este equipo Scrum, cada uno tendría que llegar a jugar este rol o este papel. Okay. Y por aquello de las personalidades, algunos somos un poquito mejores hablando con el cliente, otros por digamos, una gestión de talento o algo así, llevarlo mejor con el equipo. Y me queda la duda si esto puede ser rotativo, si es flexible, porque estabas hablando que era muy flexible la metodología. Eso. Sí. Ok, a ver, cuando hablamos de los roles, probablemente cuando nosotros hacemos ese primer intento de implementar Scrum, lo hacemos a prueba y error. Y justamente la metodología es lo que permite. Vamos a experimentar. Entonces, lo ideal, en un mundo ideal, es que haya alguien certificado que conozca muy bien las prácticas. Para el equipo Scrum, el equipo que desarrolla el producto, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque a nivel de Scrum, ellos tienen que conocer ciertos lineamientos como tiempos que deben cumplir, como el desarrollo de un sprint o cómo se van a ir entregando los productos de manera parcial, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más sencillo porque está conformado por personas
especializadas en el rol que van a desempeñar en la tarea que van a desarrollar. Es decir, si es un tema de área contable, va a haber temas de contadores, puede haber algún programador si estamos tratando de implementar algún software, ese tipo de cosas para ellos es más sencillo y nosotros los podemos rotar sin inconveniente. El Scrum Master, como les decía, sí tiene que ser alguien que conozca un poco más lo que es la metodología, porque es la persona que va a replicar y que le va a explicar al equipo Scrum cómo se va a manejar el proyecto. Entonces, de inicio es sumamente importante que ese rol sea de alguien que conozca y que esté familiarizado con la metodología como tal. También hay una certificación específica para el Product Owner y este es un rol sumamente clave por la relación estrecha que debe tener con el cliente. Mi recomendación sería, inicialmente, tener un par de opciones. Colocar a 2 personas trabajando de manera simultánea y luego pues optamos por uno de los 2 o mantenemos el esquema de los 2. Scrum no obliga a que se mantengan las posiciones, pero debemos siempre procurar mantener personas que conozcan el proyecto. Porque una vez que iniciamos desarrollo en un sprint, por ejemplo, si nosotros quitamos al Product Owner, esa persona que nos ayudó a escoger las tareas, las historias de usuario en las que íbamos a trabajar, si nosotros lo cambiamos a la mitad del sprint, puede ser que el nuevo Product Owner no esté de acuerdo con eso y nosotros no podemos suspender un sprint o hacer cambios dentro de un sprint, sino que cerramos el ciclo y volvemos a iniciar con ese cambio. Entonces, si nos vemos en la necesidad de hacer un cambio, debemos hacerlo cuando cerremos el sprint y hacer ese proceso de socialización de cuáles fueron los acuerdos, estamos totalmente conocidos de cuáles son los requerimientos del cliente, justo para mantener muy saludable la relación entre ambas partes. En resumen, se puede cambiar, pero debe considerarse esas situaciones de hacerlo en los ciclos más pertinentes, terminando algún proceso y una persona que no sea totalmente nueva, sino que por lo menos haya tenido algo de relación con la definición del alcance. Okay, muchas gracias, Ruth. Gracias. Listo, Gladys. Con todo gusto. Bueno, continúo por acá entonces. Creo que me quedé por comprometer historias de usuario. Aquí en comprometer historias de usuario lo que hacemos es escoger cuál de todas las historias de usuario que nosotros generamos vamos a trabajar en el sprint más próximo. Y aquí es donde entra esta parte de crear el sprint backlog, que está representado acá en este dibujito, que es los elementos de máxima prioridad listos para ser trabajados en el sprint más cercano. Es decir, de mi cajita de pendientes, ¿qué es lo que más me urge hacer? ¿Qué es lo que mejor le sirve a mi cliente para que yo lo comience a trabajar? Obviamente, prioridades 1 puede haber muchísimas, pero debemos seleccionar aquello que represente mayor valor para el cliente. Ya habiendo trabajado esos segmentos y teniendo definido qué vamos a estar trabajando, pasamos al proceso de implementación. En el proceso de implementación, el equipo Scrum trabaja en las tareas. A veces, cuando escuchamos de Scrum, escuchamos equipo Scrum y pensamos en todos. Equipo Scrum son las personas que se dedican al desarrollo de los entregables. Equipo principal de Scrum o miembros del equipo Scrum son tanto el Product Owner, el Scrum Master, como también el equipo Scrum, que es el que estoy mencionando ahorita, que son los que se encargan de los entregables. Cuando iniciamos el proceso de implementación, utilizamos algo que se llama Scrum Board, que es lo que yo muestro ahí en la figura, que es similar a lo que trataba de hacer en mi pizarra. Esto nosotros lo podemos hacer justo como lo muestro yo ahorita, en una pizarra, lo podemos hacer con hojas blancas en una pared, si es en la oficina en una pared de vidrio, si no podemos, lo podemos hacer en un Excel, utilizar herramientas colaborativas para aquellos casos en que no estamos co-ubicados, sino que estamos de manera remota trabajando, cada quien por su cuenta, por así decirlo. Esto es súper sencillo de armar. Importante, colocar las historias que nosotros comprometimos en este segmento, porque recuerden que este es un sprint, de estos van a haber muchos en el transcurso del proyecto. Una columna de aquellas tareas por hacer que me van a llevar a alcanzar esta historia de usuario, el cumplimiento de esta historia.
Y las columnas de progreso, en prueba y terminado, que vamos a ir moviendo conforme vayamos avanzando. ¿Qué va a suceder? Al principio vamos a tener esta primera columna llena de tareas por hacer. Va a venir el equipo Scrum y va a escoger a su gusto personal, va a decir, ok, tenemos estas 10, 20 tareas por hacer. Yo voy a tomar las tareas 1, 2, 3 y 4 de la historia 1 y las voy a trabajar. Entonces las mueve a la casilla de en progreso y comienza a trabajarlas. Una vez que esas tareas ya están listas para llevarlas a la fase de prueba, él va a mover ya sea su pin, su POSIT, va a borrar y va a copiar en el otro lado, o va a copiar la casilla de Excel hacia la otra para demostrar que está en prueba, y una vez esa prueba sea exitosa, la va a colocar como terminada. Nuestro sprint va a terminar cuando nosotros tengamos todas estas tareas en la columna de terminado. Durante el proceso de implementación, también es donde se dan las famosas Daily Stand-Up. ¿Qué son las Daily Stand-Up? Son reuniones breves. Breves nos referimos a que el promedio debe ser de 15 minutos, que se llevan a cabo a diario. ¿Y qué es lo importante de estas reuniones? Hacemos énfasis en estas 3 preguntas que están colocadas ahí. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué obstáculos tengo? ¿Para qué me sirven estas 3 preguntas? 1, me pregunto qué hice ayer para saber si en realidad avancé. Porque recuerden que Scrum tiene sus límites de tiempo. O sea, no podemos decir, ok, yo me agarro 10 tareas, pero no estoy midiendo cuánto tiempo me voy a tardar. En la planeación, yo ya estimé cuánto tiempo necesitaba y qué tantas subtareas necesitaba cada una para poder llevarla a cabo. Entonces, me pregunto qué hice ayer para ver si verdaderamente tengo avances. Es como un análisis mío y del equipo de si estamos progresando. ¿Qué planeo hacer hoy? Es mi meta del día para ver qué más puedo avanzar y qué impedimentos o obstáculos tuve ayer o voy a tener hoy o qué visualizo que podría ocurrir. Eso se lo vamos a exteriorizar al equipo, pero especialmente al Scrum Master. En este caso de las reuniones, el Scrum Master es la persona que va a moderar esas reuniones y va a estar tomando nota de los avances que se presentaron. En esta reunión, de hecho, podemos aprovechar, actualizar nuestro Scrum Board y decir, ok, esta tarea yo la tenía ayer en progreso, pero ya la voy a llevar a prueba. Entonces, en ese preciso momento, nosotros aprovechamos a hacer esas actualizaciones y a cambiar esas tareas de columnas para ir mostrando un progreso diario. A diferencia de la metodología tradicional, que estas sesiones tienden a ser como muy ocasionales, tal vez una vez a la semana, una vez al mes. Aquí se hace diario para verdaderamente evaluar que hayan progresos. Así que sumamente importante para poder mantener actualizado este Scrum Board, estas sesiones. Y se le llama stand-up porque la sugerencia es que se hagan de pie para evitar la comodidad humana de nos vamos a sentar tempranito en la mañana, hacer nuestro daily stand-up, pero vamos a traer la tacita de café, nos vamos a empezar a contar alguna otra situación muy ajena al proyecto, no. El hecho de recomendarla para 15 minutos y que se haga de pie es que seamos breves, precisos y concisos. Vamos a ir al grano, a contestar esas 3 preguntas persona por persona para que nos podamos enfocar. Se pueden extender un poco más, no es una regla ni un delito extenderse más, pero la meta es enfocarnos en el sprint que nosotros estamos llevando a cabo. Si hay un problema fuera del sprint, eso vamos a tomarlo en una sesión distinta, vamos a buscar al Scrum Master fuera de esa sesión para poder exponerle esa situación. Pero esa reunión en especial es para enfocarnos en las tareas específicas que estamos desarrollando en un determinado sprint. Y otra de las actividades que se lleva a cabo en la implementación es refinar el backlog priorizado del producto. Si se acuerdan, al inicio había un backlog priorizado que era un montón de bloques de tareas, pero cuando nosotros empezamos con este proceso de implementación, con el daily stand-up, con tareas y tareas terminadas, una vez que nosotros completamos ese proceso, nosotros vamos a ir eliminando esas tareas que ya hicimos. Decir, bueno, esto ya está hecho, ya nada más me quedan estas otras tareas pendientes. ¿Para qué? Para dar claridad y visibilidad de en qué se ha avanzado, y otro, para saber que esas prioridades ya están cubiertas y nos vamos a enfocar en los siguientes puntos. Esa es la intención de refinar o de depurar el backlog priorizado del producto.
Una cuarta fase es la revisión y retrospectiva. En este segmento es donde nosotros ya completamos todas esas historias de usuario, ya todas las tareas están en el bloque de terminado y nosotros ya podemos decirle al Scrum Master, por favor, agenda una reunión con el Product Owner porque le vamos a presentar todos estos entregables para que nos los apruebe. Vamos y sostenemos esa sesión y si son aprobados, entonces ya el Product Owner se pondrá de acuerdo con el cliente para presentárselo y llevárselo ya como un elemento funcional, algo que él ya puede lanzar. Luego de hacer esta reunión con el Product Owner, hay una reunión entre el Scrum Master y el equipo Scrum, que no es un daily stand-up, no está restringida a 15 minutos, que es una reunión para revisión de lo que llamamos lecciones aprendidas. Es preguntarnos qué hicimos bien en ese sprint, qué nos funcionó y vamos a continuar haciendo, ver qué no nos funcionó, para que eliminemos esa práctica y qué podríamos mejorar. También es un esquema de preguntas para llevarnos a mejoras continuas. Eso es sumamente importante. Y eso se hace al final de cada sprint. Y finalmente hay una fase de lanzamiento que se refiere a, digamos, a 2 etapas. Hay un lanzamiento del sprint y hay un lanzamiento del proyecto. Cuando hablamos de un lanzamiento del sprint, estamos hablando de que ya liberamos todos esos entregables funcionales y lo vamos a dejar documentado en un acta oficial para cerrar el sprint como tal y poder iniciar uno nuevo. Y hay una sesión de retrospectiva que no es la misma que se menciona como retrospectiva del sprint, sino que esta se refiere a retrospectiva del proyecto. Y ya no se hace solo entre Scrum Master y equipo Scrum, sino que se hace con el Product Owner, Scrum Master, equipo Scrum, los stakeholders, cualquier otro el cliente o cualquier otro usuario final que nos haya acompañado durante el proceso de desarrollo del proyecto para nuevamente hacer un refresh de lo que son las lecciones aprendidas, para documentar todas esas buenas prácticas o los buenos resultados o cualquier, incluso no solo las buenas prácticas, también los errores que se tuvieron o cualquier tema que haya impactado a esos stakeholders, que quede documentado y que sea un soporte para futuros proyectos, para que no se cometan obviamente esos mismos errores o para poder potenciar a los nuevos equipos que vienen y que ellos ya vayan conociendo las mejores prácticas son A, B y C y ojo con esta otra práctica. Esa es la intención de la retrospectiva del proyecto. No solo nuestra opinión como hacedores, sino también las personas que están haciendo uso del producto que nosotros estamos entregando. Esto sería como un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, los roles, Product Owner, Scrum Master, el equipo Scrum y sus interacciones desde que generamos el backlog, el Product Backlog, la planeación y la creación de historias de usuario, luego nosotros seleccionamos las historias que vamos a estar desarrollando y entramos en un primer sprint a desarrollarlo, dentro del cual vamos a estar teniendo sesiones de revisión diarias con el Scrum Master y el equipo Scrum. Una vez terminamos este ciclo, ya con todos sus entregables comprometidos listos y funcionales, entonces ya hacemos lo que es el cierre de ese sprint con la lista de trabajo terminado y una lista refinada de nuevas actividades. Un recordatorio muy importante es, Scrum se basa en cambios. Puede que durante un sprint el cliente diga, necesito un cambio. Los cambios son totalmente aceptados, pero no dentro de un sprint. Él nos puede pedir un cambio, pero ese cambio, por muy urgente que sea, no lo vamos a meter en ese sprint que nosotros ya arrancamos. Lo vamos a poner como una prioridad en el siguiente sprint que arranquemos. Eso sí es una práctica bastante estricta para poder mantener el control. Recordemos que los cambios son buenos, pero tenemos que mantener ese balance entre flexibilidad y estabilidad. Si no, todo se nos puede volver un caos. Entonces, es sumamente importante recordar que la lista inicial que hicimos puede ir variando de acuerdo a los cambios que nos comunique el Product Owner en coordinación con nuestro cliente o cualquier otro stakeholder. Hay una serie de principios en Scrum que nos ayudan a tener una visibilidad y una intención de trabajo un poco distinta
El primer principio es el control de proceso empírico. En este caso, las decisiones se basan en la observación y en la experimentación, que era lo que yo le comentaba a Gladys. Nada está escrito en piedra, pero debemos acatar esas mejores prácticas que de repente vayamos detectando, reconociendo, ok, este rol le queda muy bien a esta persona, se desempeña muy bien, lo mantenemos y de hecho utilizar, que se escucha utilizar, mejor apoyarnos en esa persona para replicar esas prácticas en alguien más que pueda montar un equipo paralelo para desarrollo de otras fases de los proyectos en los que estemos trabajando. Y hay 3 ideas principales en este principio de proceso empírico, que es transparencia, inspección y adaptación. Cuando hablamos de adaptación, hablamos justamente de los cambios. Terminando un sprint, puede que tomemos un rumbo algo diferente o que nuestra lista inicial cambie, pero nosotros ya avanzamos con esa parte, así que esto es bastante adaptativo. En cuanto a inspección, siempre estamos revisando, justo con el Daily Stand-Up, estamos revisando qué hice ayer, qué voy a hacer hoy, tengo algún problema, eso es parte de la inspección. Y no se trata de una, como de escudriñar demasiado o acusar al otro, hiciste, no hiciste. Es un tema muy personal, es un compromiso bien personal de saber que estamos avanzando y si tenemos que pedir ayuda, pues la vamos a pedir en el momento oportuno. Y por aquí yo coloqué una preguntita para no solo estar hablando yo y respirar un ratito. Y me gustaría que ustedes me dijeran, de lo que hemos conversado hasta este momento, ¿cuál de las prácticas o de las acciones que se han mencionado en el desarrollo de un proyecto Scrum muestra la transparencia en un sprint? ¿O cómo dirían ustedes que Scrum muestra transparencia? ¿Qué ideas se les viene? A ver, un valiente que me comente. Hola. Perdón. A ver, 2 valientes. No Hola, importa. Ruth. Habla Hola. Clarisa, del equipo Impacta. Hola, Clarisa. Yo creo que se muestra transparente porque hay bastante colaboración y coparticipación en el proceso. Bien, bien, Clarisa, correcto. Hola, Ruth. ¿Había alguien más? Te habla Sí. José Hola, de José. Placer.com. Para mí la transparencia es muy evidente porque todo es abierto y público en el tablero. Todo el mundo sabe a qué va, cuándo tiene compromiso, a qué se comprometió, cómo va el progreso de su trabajo y está totalmente abierto siempre esa cartelera. Es correcto. Esa es una respuesta sumamente clave para este punto de transparencia. En el Scrum Board, ahí vemos las tareas. Ahí, cada hojita que yo agarré, yo le puse mi nombre y yo sé que alguien sabe que yo estoy trabajando en eso, que no va a haber alguien más que se preocupe, pero que confía plenamente que se está trabajando. Recordemos que el Scrum Board no es una agenda secreta y cerrada de un PM o del Scrum Master o del Program Owner. No, es totalmente expuesta para que todos de manera consciente vayamos retroalimentando y notificando a los demás de qué estamos haciendo. Y como les digo, incluso en los Daily Stand-Ups, cuando nosotros decimos tengo X o Y problema, nosotros estamos exteriorizando y ayudando a que el resto del equipo pueda evitar tal vez ese conflicto que nosotros en este momento estamos experimentando. Así que gracias por los comentarios, me parecen muy asertivos y me parece que están poniendo súper buena atención. Eso me alegra mucho. No quería dormirlos. A ver, en el siguiente principio, que es el de autoorganización, en este caso, lo que se menciona es que el equipo Scrum son equipos automotivados y que ellos mismos aceptan sus responsabilidades, justamente por lo que comentábamos hace un momentito. No es ni el Product Owner, ni el cliente, ni el Scrum Master quien viene y dice, ok, Gladys va a realizar esta tarea, Kevin va a realizar la otra, José la otra. No, hay un equipo con una lista de tareas y cada quien se compromete y se hace responsable por esas tareas. Pedir ayuda está totalmente permitido, pero hay una responsabilidad de cada uno que se organizó. No puede quedar ninguna tarea en el bloque de tareas por hacer, si no, no terminamos el sprint en el tiempo esperado. Así que es sumamente importante tener conciencia de eso y de motivar eso en todos los equipos.
Este marco de trabajo nos exige ese nivel de compromiso. También se menciona el liderazgo servicial. El Scrum Master no es un verdugo, no es un capataz, es alguien que está a la orden del día, como decimos, para resolver problemas. Si es necesario agendar una reunión urgente con el Product Owner por X o Y razón, el Scrum Master nos está colaborando de inmediato. Él es el primero en enterarse si algún material se nos acabó o si tenemos algún defecto en los materiales que ya se habían adquirido o si llegó algo por error. O sea, es la persona que va a tomar la primera acción. En lugar de haber muchos sirviendo a uno, es uno sirviendo a los muchos que están ocupados y concentrados en desarrollar los entregables. Así que este principio es fundamental para considerar que un equipo se está rigiendo bajo las prácticas de Scrum. El tercer principio es el de colaboración, que viene muy unido al anterior. Siempre hay una comunicación sumamente cercana entre los equipos, aunque en el Product Owner lo tenemos ahí en el medio con los stakeholders, siempre hay esa comunicación. En cualquier momento nosotros podemos pedir, como les decía, esas reuniones para exponer alguna situación, o en cualquier momento el stakeholder se va a acercar y va a hablar con el Product Owner y explicar al equipo qué cambios se van a estar generando en los siguientes sprints, no en el sprint actual, porque insisto, los sprints son como circuitos cerrados que tienen que mantenerse. Si por X o Y razón hay algo que definitivamente el cliente dijo, no lo quiero más, eso ya no va, esto lo vamos a cambiar por lo otro, oficialmente se tiene que hacer una cancelación del sprint con una justificación y una documentación y reiniciar desde cero con un sprint nuevo. No se hacen cambios dentro de un sprint. Con este principio de colaboración, lo que se busca es minimizar las solicitudes de cambio, que aunque bien se trata de un estilo de trabajo donde se permiten los cambios, la idea de estar en esa constante comunicación es que comprendamos perfectamente qué es lo que se necesita, que haya suma claridad para que lo que nosotros estamos haciendo sea lo que espera nosotros como A, hagamos lo que en realidad B espera y que no sea como, yo le entendí esto. Y allá como a los 2 meses o 3 meses de estar trabajando, voy y le muestro y me dicen, no, eso no era lo que yo quería. Y todo ese tiempo invertido ya nos generó una pérdida tal vez económica, una pérdida obviamente en tiempo, pérdidas tal vez de calidad y hasta en el ánimo del equipo de trabajo puede generar también una repercusión. Así que este sistema colaborativo nos ayuda a mitigar esos riesgos, a ser más eficientes y a tener mejora continua. Sumamente importante, perdonen el ruido de afuera. El cuarto principio es la priorización basada en valor, que era lo que yo les mencionaba. Cuando les decía el backlog priorizado, puede haber muchas prioridades uno, pero nos vamos a enfocar en aquello que al cliente le represente el mayor valor. ¿Por qué? Porque puede ser que el proyecto se trate de fabricar un vehículo súper económico, ecológico o algo por el estilo, pero no podemos iniciar decidiendo el color del auto o el tipo de foco que le vamos a poner o los asientos, no. Lo que le represente mayor valor. Primero, un auto que sea funcional. Se lo vamos a ir mostrando y cualquier agregado, cualquier refinamiento o cualquier extra se va a ir sumando en otros sprints. Se trabaja de lo esencial, que a él le sea útil, para luego ir refinándolo y adecuándolo a lo que el cliente finalmente necesita. Como menciona, una de las herramientas más eficaces para entregar mayor valor en el menor tiempo es la priorización. Enfocarnos en aquello que es importante. Hay un término también bien particular de Scrum, que es el time boxing. Aunque todos podríamos pensar, ok, sprint, ¿cuántos sprint voy a hacer? Puede ser que haga 10, no, entonces eso me puede tardar 2, 3 años, no. Hay tiempos establecidos para nosotros trabajar y cuando nosotros estamos planeando un sprint debemos considerar cuánto tiempo nosotros esperamos que dure. Los datos que ven acá son sugerencias promedio mencionadas en la mayoría de la documentación de Scrum, pero no están tampoco firmadas en piedra, sino que pueden ser variables dependiendo de qué tan grande sea el proyecto
Un sprint tiende a durar de 1 a 4 semanas. Dentro del sprint ya sabemos que hay un segmento de planificación, previo, perdón, al sprint hay un segmento de planificación que va a tardar unas 8 horas si el sprint está designado para un mes. Sería como un día completo de trabajo, planificando qué tareas vamos a realizar, cuánto tiempo nos van a durar, en qué orden las vamos a ejecutar, etcétera, etcétera. Los daily stand-up también tienen su límite de tiempo, que la recomendación son 15 minutos, que ya sabemos que puede variar, pero este es el estándar. Las reuniones de retrospectiva, que son las que tenemos cuando finalizamos cada sprint, luego de haber entregado al Product Owner esos, valga la redundancia, esos entregables funcionales. Y esa revisión que debe haber, perdón, del sprint para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Incluso en el cierre del proyecto también hay un tiempo dedicado para eso. Manejar los tiempos es sumamente importante para controlar los avances. Nosotros podemos tener un sprint de 8 semanas, 10 semanas. Puede que hayamos comprometido muy poquitas tareas y todos vamos a estar súper felices, contentos y frescos desarrollando las tareas con la mayor calma del mundo. Pero parte de lo que mencionábamos es el compromiso, es la colaboración, y esto nos ayuda a que nos ajustemos también en el tiempo. No podemos planificar un sprint con demasiadas tareas porque vamos a necesitar demasiado tiempo, porque nos vamos a tardar en cerrar ese sprint y entonces nos vamos a tardar en hacer esa reunión de entrega al Product Owner y que el Product Owner le haga esa entrega a nuestro cliente. Y eso iría en contra de lo que es la práctica de Scrum. Así que ojo con ese término y tratemos de poner en práctica en nuestros proyectos esto, no solo por decir lo hago a través de Scrum o estoy utilizando Scrum en mi proyecto, no, es limitemos el tiempo, designemos un tiempo específico para que alcancemos una meta. Puede que no sea un sprint oficial, sino decir, estamos trabajando en el desarrollo de un documento de diseño para X o Y actividad. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Cuándo vamos a hacer la primera revisión? Seamos sumamente específicos y no dejemos todo como así ambiguo, como, cuando esté el fulano me va a avisar que ya está. No, tratemos de tener ese control en nuestros proyectos para ser mucho más eficientes. Es mi recomendación principal en ese punto. Y el último principio de Scrum es el desarrollo iterativo. Iterativo es como repetitivo, significa esa palabra repetitivo. Y se le llama así por la repetición en los sprints. No vamos a estar repitiendo el mismo entregable, ¿verdad? No vamos a estar trabajando en el entregable A, entonces no. En primer sprint, con estos ciclos, sacamos tantos entregables. Vamos a repetir otro sprint para sacar los otros entregables y así sucesivamente hasta que logremos sacar de ese backlog priorizado todas esas tareas que nosotros inicialmente habíamos identificado. El beneficio de que sea iterativo es la oportunidad de aceptar los cambios que sean totalmente necesarios. Eso es para no afectar, porque si nosotros hacemos un solo ciclo, si lo hacemos, imagínense un cambio a unos 2/3 del proyecto, de ejecución del proyecto, eso puede que nos impacte en todo lo que ya trabajamos, nos toca hacer un retrabajo, una reevaluación, gastos adicionales, y en cambio con Scrum nos podemos permitir el ir avanzando poco a poco e ir absorbiendo, reconociendo e identificando cualquier cambio que sea valioso para el cliente e ir implementándolo en el sprint más próximo para que él vaya viendo también ese beneficio. Adicioné algunas recomendaciones y mitos. Primero les voy a mencionar los mitos. A veces se piensa que Scrum es una manera de hacer un proyecto en 2 meses, 3 meses, que es algo para hacerlo muy, muy rápido. No necesariamente sucede así. No hay un tiempo definido. Lo que tenemos que definir es que el proyecto tenga sus ciclos específicos, pero no tenemos un tiempo estándar para terminar todo el proyecto. Hay tiempos establecidos tal vez para ciclos más reducidos. Así que si repetimos esos mismos ciclos, no hay ningún problema que se tarden más de 2 meses. Puede seguir siendo un proyecto desarrollado a través del marco de trabajo de Scrum. En cuanto al comentario de que es mejor que las metodologías tradicionales, a mí me parece que es totalmente falso porque depende de los estilos de proyectos, de los tipos de proyectos. Hay proyectos que definitivamente es mucho mejor trabajarlos con las metodologías tradicionales, pero hay otros que son más bien una necesidad hacerlos a través de una metodología ágil y Scrum es una de las opciones.
Se tiende a asociar mucho las metodologías ágiles, especialmente Scrum, con desarrollo de IT. Se cree que solo es para temas de software, pero no. En cualquier proyecto, incluso proyectos personales, como algo en su familia, como un plan de estudios, lo que sea, puede manejarse a través de una metodología ágil y no necesariamente estar casado con un tema de IT. Hay otro punto que se solía tratar o creer, que es esto de que nada más sirve para equipos co-ubicados, equipos que pueden estar juntitos trabajando, por el tema de los daily stand-up. Eso, en realidad, ahora en nuestro tiempo, y se lo digo yo por experiencia, desde una computadora, así como estamos ahora, podemos tener este tipo de reuniones diarias, dedicar un tiempo breve en las mañanas para revisar. O sea, ya la distancia o la ubicación no nos impide desarrollar proyectos a través de una metodología ágil. Y, importante, no está limitado a proyectos pequeños. Pueden haber proyectos grandes. De hecho, hay el término Scrum de Scrums, que es para aquellos proyectos que son sumamente grandes, que no pueden ser llevados por un equipo de 6 a 10 personas. Entonces, lo que se hace es dividir el proyecto en equipos Scrum 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Y hay alguien más arriba, que es el Scrum de Scrums, o el Scrum Master del Scrum, el jefe de Scrum se llama, que va a estar liderando y dirigiendo y revisando que esos equipos pequeños estén trabajando. Pero cada equipo pequeño está funcionando con todos los principios que vimos hace un momento, tiene todos los roles que vimos hace un momento, van a cumplir con todas las fases en su segmento de proyecto, y al final hay otro tipo de reuniones donde todo eso se va a ir acoplando. Ya no están obviamente todos presentes porque serían demasiadas personas dando opiniones, sino que siempre el Scrum Master de cada grupo va a ir haciendo esa réplica de información con el jefe de Scrum. Solo para que tengan una idea de que no hay un límite del tamaño del proyecto para poder aplicar este marco de trabajo. Y algunas recomendaciones para la implementación de Scrum, que creo que las hemos mencionado en el transcurso de la conversación, es que no necesitan estar certificados de primera mano para poder iniciar estas prácticas ágiles. O sea, lo podemos hacer en el día a día, con tareas personales, con los proyectos que ya tienen a cabo. Solo es que definan ustedes tiempos de revisión o tal vez una plantilla muy similar al Scrum Board para dar esa visibilidad, esa transparencia. Y sobre todo, la práctica del compromiso y de ser colaborativos con nuestros proyectos. Recordemos que no hay un líder, todos somos parte de un equipo. Y incluso el stakeholders, el cliente, el programmer, todos los usuarios incluso son parte de ese equipo y todos tenemos el compromiso de aportar para obtener los mejores beneficios del proyecto que estamos desarrollando. Ahí les mencionaba también la implementación de las reuniones breves que nos pueden ayudar a reconocer riesgos, y otra práctica sumamente importante que podemos tomar de Scrum sin llamarlo como un desarrollo oficial Scrum es priorizar nuestras actividades. Muchas veces en nuestros proyectos nos vamos por aquellas tareas que son más rápidas como para presentar un avance en un porcentaje, pero debemos darle más atención a aquello que es significativo para el proyecto. Puede haber muchas tareas de adorno y a veces eso es un proceso de depuración que también debemos desarrollar dentro de los equipos. Tareas que realmente no son necesarias, que son decorativas, que son como agregados que se pueden colocar al final. No perdamos el tiempo en eso, enfoquémonos en aquello que es relevante para nuestro proyecto. Y como una recomendación final, si tienen interés en conocer más de Scrum, hay una certificación gratuita que se llama Scrum Fundamental Certified. Pueden encontrar en internet, colocan el nombre y les aparece en la documentación. Ahí van a encontrar varias empresas que les ofrecen un link para tomar la certificación. Es un examencito, creo que de 40 preguntas, creo que es ese, que creo que tarda 1 o 2 horas. Lo pueden hacer desde su casa, leen la documentación y hay algunos videos relacionados para que se vayan familiarizando y como inicios en los pasos de Scrum o de prácticas ágiles, es muy recomendable que lo tomen. Ya si quieren algo más formal, pues con los mismos equipos que pueden ir encontrando en línea, como les digo, pueden ir buscando otro tipo de certificaciones, ya que necesitan un poquito más de tiempo de estudio, los exámenes ya son un poquito más largos, son supervisados, pero
ahorita que no es que todos estemos con el tiempo full disponible, pero siempre podemos hacer o incluir dentro de nuestros planes un poquito de estudio que nos ayude a crecer. Hasta aquí mis comentarios, escucho sus preguntas, estoy atenta. Vamos a manejarlo por el chat y levantando la mano, ¿verdad? Si quieren decirlo al lado también puede ser, pero bueno, aquí ya hay dos. Bueno, primero, muchas gracias Ruth, me pareció excelente el taller, yo mismo aprendí mucho, pero vamos a pasar, aquí le voy a pasar las preguntas. Entonces, primero dice Alex Ulloa, creo que casi todos desconocemos esta metodología. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de Scrum versus Kanban y cuál es más apropiado para el tamaño de estos proyectos que son de 3 a 5 personas? Ok. Para ser honesta, no he utilizado Kanban. Kanban es un poquito más informal, pero tienen una metodología, creo yo, bastante similar por lo que he escuchado. No lo he utilizado. El tamaño de los equipos es perfecto para manejarlo de esta manera. Tendría que conocer un poquito más de qué se trata cada uno de sus proyectos para poder decirles cómo lo podrían aplicar. Pero como les decía... No sé si Alex quiere incluso contarle un poco a Ruth de su proyecto para que entre en contexto. Alex Ulloa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bueno, el nuestro, de hecho, vemos como 3 equipos que se parecen mucho. Tiene que ver con una plataforma que vincule a los pacientes con los médicos. Entonces, y actualmente somos, bueno, ahorita somos 4 miembros del equipo. Y bueno, como conocemos tanto las 2 metodologías, tanto Scrum como Kanban, las desconocemos ambas. Y pues prácticamente, no sé si nos puede poner en contexto en un proyecto de estos orientados a la salud, cómo se podría implementar. Y bueno, y prácticamente como nos habían informado anteriormente que Kanban era un poquito menos rígido, era como más relajado, que podría ser un punto de inicio más apropiado para al momento que no tenemos ninguna experiencia previa, pues al utilizar esta metodología. Mi sugerencia sería, uno, no nos casemos con un nombre de un marco de trabajo, no nos casemos con un Scrum, con un Kanban, con ninguna de esas metodologías como nombre, sino que tomemos aquellas prácticas particulares que sean útiles para nuestros proyectos. En el caso de la plataforma que mencionan, a mí me parece que como práctica podría ser muy bueno manejar prioridades, así un Scrum Board. Son 3 o 4 personas que no sé si están trabajando full dedicados solo a ese proyecto o están en otras actividades, pero la oportunidad de priorizar esas actividades y de enfocarse en las tareas principales, eso les puede servir mucho. No sé si ustedes tienen algún cliente específico, si sus clientes son más bien los pacientes o son los médicos, no me quedó totalmente claro, perdón, no sé si me ayudas a entender. Bueno, prácticamente son 2 clientes. Por un lado están los médicos, al que le damos acceso a tener una exposición al público y poder tener una mayor cartera de clientes. Y por parte del paciente, facilitarle la herramienta de poder buscar a un médico en su localidad de acuerdo a la especialidad que busca. O sea que al final es como un host y como un usuario y un host. Okay. El médico siendo como el host y el usuario siendo como el cliente. Ya me quedó un poco más claro, gracias. Mi recomendación sería, no sé si están divididos ustedes en el trabajo, pero sí sería enfocarse uno en los médicos y otro en los pacientes para ver cuáles serían esas necesidades, un sondeo de qué es lo que más buscan. Ahorita que estamos justamente con esta crisis, me ha pasado, he tenido que buscar médicos en línea y yo dónde los encuentro, cómo los ubico. Enfóquense en las 2 vías, no solo en una. Y dentro del equipo de trabajo, traten de armar esas sesiones diarias, esos compromisos de hasta dónde queremos llegar esta semana o en 2 semanas. No dejen tareas abiertas como a cuando tengamos tiempo de hacerlas, sino que especifíquense y comprométanse a cumplirlas en determinados periodos de tiempo, en investigar, en indagar qué más se requiere, qué refinamiento. Y ahorita no tienen un product owner, pero puede esa persona que está dedicada por ejemplo, hacia los pacientes,
circular encuestas o hacer algún tipo de llamada que le ayude a determinar si el servicio que ya están brindando es totalmente satisfactorio o si necesitan alguna mejora, que eso vendría a ser algún tipo de cambio o dentro de ese sprint que estén ustedes cerrando, si lo podemos llamar así, dentro de ese ciclo. No sé si eso te es útil. Sí, muchas gracias. Sí, está bastante, nos da un mayor norte, sí. Gracias. Igual, o sea, si gustan, yo sé que ahorita la sesión no lo permite, pero yo con todo gusto me pongo la orden para que en otra ocasión reservemos un tiempo y revisemos un poquito más a detalle, porque a veces ser bien particulares con una sugerencia con un proyecto así en un espacio tan abierto es complicado. Pero con todo el gusto del mundo yo les apoyo si gustan que lo revisemos de manera más particular en otro momento. Ok, muchísimas gracias. A la hora. Ok. A ver. La siguiente dice Lester Cervantes de Smartifies. Dice, según lo que menciona, ¿qué proyecto se puede ajustar mejor a una metodología tradicional? Ok, hay proyectos que son, por ejemplo, proyectos de ley que tienden a ser más rígidos. Esos proyectos tienden a llevarse más por temas tradicionales. Y hay proyectos, un ejemplo bien particular, los que son relacionados a construcción, a obra civil. Esos tienden a ser más orientados a metodología tradicional porque hay un norte más grande que abarcar. Puede que haya cambios de diseño relativamente pequeños, pero es mucho más difícil manejar cambios. Por ejemplo, en la construcción de un aeropuerto, no puede ser que en el primer sprint queramos una pista dirigida en este sentido y dentro de 2 sprints ya haya un requerimiento de cambio o una pista que en realidad no vaya paralela, sino transversa. O sea, hay un montón de situaciones que pueden restringir el llevar todo un proyecto bajo la metodología Scrum o cualquier metodología ágil, pero todo proyecto, hija, perdonen, me pasó lo del periodista, permíteme un ratito, por favor, mi amor. Todos los proyectos permiten que nosotros apliquemos principios ágiles en algún segmento. Eso sí debemos tenerlo totalmente claro. Excelente. Tenemos a Limber por ahí. Bueno, no sé si, igual si las personas que yo menciono que van preguntando después quieren intervenir, también siéntanse libres. Luego Limber pregunta, ¿qué plataforma recomienda para aplicar la metodología Scrum? Cuando preguntas plataformas, exactamente ¿a qué te referís? ¿A qué utilizar para aplicar Scrum? ¿Limber? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Limber, buenas tardes. Sí, cuando me pregunto eso, es por ejemplo plataformas web, digamos, he sabido, digamos, de Trello, una plataforma para hacer... Colaborativa. Sí, colaborativo. Fíjense que hay muchísimas que utilizar. Yo he utilizado Trello. Trello es muy entretenida, de hecho me parece súper amigable. Pero hay muchas más gratuitas. No tengo una lista específica que recomendarles. Les digo, o sea, para trabajar bajo este esquema, nosotros podemos usar hasta un pizarrón, post-its, marcador, o un cuadro de Excel, o un cuaderno, preferiblemente algo que sea más visible, obviamente, pero no hay límites, no hay límites. Así que tenemos una gran opción, tanto en físico como en digital, gratuito al alcance de todos. Ahí no lo voy a estereotipar ni hacer que se vayan hacia una en específico. Hay muchas opciones. Excelente. Luego vi que levantó la mano Nicolás Thomas de Repasar. Ok. Así es. Hola Ruth, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Nosotros trabajamos con Scrum desde hace como un año. Sí, pero es una metodología que es muy exigente en la preparación. Sí, suele ser exigente por el refinamiento y la necesidad de identificar muy bien en qué vamos a estar trabajando. Exactamente, y tienes que saber exactamente lo que vas a hacer. Sí. Solamente, más que una pregunta, era compartir un poco la experiencia que nosotros estábamos teniendo con Kanban,
que Kanban sí efectivamente es una metodología más abierta y un poco mi pregunta en cierta manera iba por ahí, o sea, no son metodologías excluyentes, sino que uno puede empezar algo muy general en Kanban y apenas tengas un pedazo que es muy específico donde ya sabes qué hacer, meterlo en Scrum. Excelente comentario, totalmente de acuerdo. Era lo que les decía, la experiencia con las metodologías ágiles es el punto que mencionaste, no son excluyentes. Se trata de experimentar, de empezar esos primeros pasos, esos pininos, como decimos aquí en Honduras, en practicarlo de esa manera e ir incorporando lo que sea más eficiente y eficaz dentro del proyecto. Y sí, yo entiendo totalmente que tal vez el marco de trabajo de Scrum es un poquito más exigente en ese arranque, porque tenemos que ser muy puntuales en definir, ok, mi sprint va a durar tanto, voy a tomar tales tareas específicas porque tengo que cumplirlas sí o sí. Si no, no puedo avanzar. Entonces, yo sí entiendo perfectamente. Y esa justamente ha sido nuestra experiencia y te agradezco mucho por lo que nos has contado. Sí, ánimo que sí se puede. Yo sé que poco a poco uno va adecuando y motivando a nuestros equipos de trabajo para que veamos las mejores prácticas y lo bueno que se puede sacar de este tipo de marcos de trabajo. Definitivamente, o sea, Scrum es una metodología muy útil, pero que también te puede hacer perder el sueño muchísimo. Yo creo que en cualquier etapa nos puede suceder y con cualquier cosa, pero el reto es eso, conocerlo y dominarlo y demostrar que en realidad con nuestra actitud y nuestra disposición lo sacamos adelante. Así que los felicito por mantenerse trabajándolo a través de Scrum. Es un reto. Así es. Gracias. Muchísimas gracias. A ti. Bien, luego pregunta Edwin Franco, ¿cómo puedo medir el tiempo y esfuerzo de las tareas? O sea, ¿cuánto tiempo consume cada una de esas tareas? Eso sí ya es un estudio bien particular que se hace con el equipo Scrum. Por eso yo les mencionaba que debe haber personas especializadas en las tareas que se vayan a desarrollar, porque de repente, por ejemplo, si es una página web, el programador debe decir, ok, en hacer esto yo me tardo tanto por un tema de experiencia propia. El otro va a decir para esta otra tarea, que es un análisis de costos, que es lo que vamos a publicar, yo me voy a tardar tanto. Ahí ya es un tema bien específico del equipo Scrum, retroalimentando al Scrum Master, diciendo, ok, estas tareas que están aquí planteadas, que yo conozco, son la tarea A, B y C y toman tanto tiempo. El otro va a decir, toman tanto tiempo en estas D, E y F, y así sucesivamente. No hay un estándar dentro del marco de trabajo que te defina cuánto van a durar. Es un tema de experiencia y de la tarea específica que se esté desarrollando. Lo que mencionaba Nico hace un rato. Es muy exigente en un inicio en el proceso de planificación. Excelente. Luego, bueno, José, que también es del equipo de repasar como Nicolás, dice que le leyó la mente Nicolás porque iba a preguntar lo mismo. Luego tenemos a César González que dice, por lo general en los sprints, cuando se trata de desarrollo, es difícil esperar hasta el final del mismo para realizar cambios, pues siempre el Product Owner, la mayoría de las veces, no toma en consideración su entorno, alcance, pro y contras. ¿Cómo podríamos adaptarlo? Sí, lo recomendable es tomar tareas. A veces hay tareas que se llaman, en Scrum se llaman épicas, que son como tareas muy grandes, que no se pueden hacer en un solo sprint. Entonces, esa épica nosotros la dividimos en historias de usuario, que son segmentos más pequeños, que son funcionales, para ir liberando por partes. Porque de repente una tarea, por más que yo lo intente, no lo voy a lograr acomodar en un sprint. Y como dicen, esperar a finalizar, puede ser que yo tenga 10 tareas, una me va a tomar 4 a 6 semanas y las otras una semana. Entonces voy a estar demorando yo otras actividades que se podrían estar desarrollando en paralelo. Entonces ahí es un tema de táctica, de decir, ok, este segmento que es grande, lo voy a dividir en tantos para hacer una representación de un entregable funcional. Hola, ¿me escuchan? Sí. Adelante, César. Sí, es que la pregunta va porque para los que hemos desarrollado en el entorno de Latinoamérica, por así decirlo, ¿verdad? Porque no lo vamos a hacer magnificada la cosa.
la mayoría de las personas o usuarios que le piden a uno algo no tienen ni siquiera ellos mismos los alcances. Simplemente dicen, por ejemplo, necesito una unidad que me permita medir la producción de X producto y de repente no han medido tiempo, no han medido un montón de cosas como factores pertinentes a lo mismo. Entonces, una metodología así como Scrum, que es bien apegada a tiempos, entonces sería como los diagramas de Gantt, por ejemplo, que en todos salen delayed. Entonces, sí, es a eso a lo que me refiero. Yo creo que en casi todos los proyectos y por un tema cultural, o sea, hablando de Latinoamérica en general, es bien difícil cuando un proyecto arranca que el cliente sepa en realidad lo que quiere. Yo creo que hemos visto una cantidad increíble de caricaturas hechas de qué es lo que él cree que quiere, qué es lo que el otro entendió que quiere, qué es lo que este hizo y al final qué era lo que realmente necesitaba. Eso es un proceso de depuración totalmente duro y yo lo comprendo. Y ahí es donde entra esa habilidad del Product Owner para saber qué preguntas clave hacer para identificar qué es lo que realmente necesita el cliente. O sea, nos convertimos en parte, en desarrolladores de proyecto, en casi psicólogos, para poder entender eso que a veces ni las mismas personas que nos están expresando una necesidad están comprendiendo que ellos necesitan. Así que ahí es un proceso de un poquito de experiencia y de ser como de todo eso que nosotros conocemos, de todas esas experiencias que tenemos en el desarrollo, aplicarlas y tratar de inducir a esas mismas personas hacia lo que nosotros consideramos que en realidad ellos están necesitando y tratando de expresar. Y concretar y dejar documentado todo ese tema de alcances para ser muy precisos y enfocarnos en esas tareas. Es que a eso me refiero, Ruth, para las personas, ¿verdad? Que de repente no han tenido o están por primera vez haciendo esto. Es difícil encontrar en la empresa de repente alguien que sea el que maneje todos los hilos. O es más difícil todavía encontrar una persona que en su departamento sea la que mueva todos los procesos de los mismos. Entonces, el detalle es que cuando estamos desarrollando, entonces ellos se dan cuenta de que, uy, no nos podemos ir por acá. Ah, tampoco por acá. Entonces, de repente, si en Scrum uno pone, como lo vuelvo y repito, ponemos tiempo y seguimos con los delays, entonces, forever. Sí, sí. Yo entiendo eso por la forma en que esquematizas el entorno laboral. Sí, no me da la impresión de que sea una empresa más orientada a la agilidad, sino más bien algo más orientado a lo tradicional. Pero como les digo, lo que podemos hacer es empezar a hacer inclusiones progresivas de las prácticas ágiles y no tengo un consejo puntual que darte más que lo que ya mencioné, tratar de indagar. Probablemente no haya una única persona que tome las decisiones o que la persona que enviaron a comunicarnos una decisión o una solicitud no la haya comprendido bien. Y eso es parte del proceso de documentar y de mantener la constante comunicación. Siempre esa pregunta, más bien no la pregunta, sino el hecho de decir, una vez nos llega una solicitud, ok, lo que querés es esto, esto y esto, para esto, esto y esto. Eso nos ayuda a que la otra persona sepa si entendimos o no lo que ellos están necesitando. Y en temas de delay, yo comprendo lo difícil que es. Insisto, ese asunto cultural de no decidirnos de qué queremos y eso genera esos retrabajos. Scrum no hace cambio dentro de los sprints. Ahí exacto. Lo que ya empezamos ya se completó y por eso no debemos abarcar tanto en un sprint o algo que sea tan a detalle que nos afecte luego en el cierre del ciclo. Ok, gracias. Gracias, Ruth. Quisiera ayudarte más. Sí, sí, hacer un chasquido y hacer ese cambio de mente en todos para que estemos todos más dispuestos. Sí, pero es un reto. Claro. Gracias. No, con todo gusto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No veo más preguntas. No sé si alguien quiere. Sorry, ¿me puedo meter un segundo claro. en parte a lo que César estaba diciendo? Sí. Creo que una cosa que es muy útil, y Ruth, espero que estés de acuerdo con esto, es que cuando tú encuentras una tarea que la puedes definir
en un tamaño y en un tiempo muy específico, asígnala y ejecútala vía Scrum para que la gente empiece a entender la metodología. Latinoamérica es famosa por efectivamente los delays. Sí. Qué vergüenza. Y perdón. No, continúa. No, te decía que encuentras cuando puedes definir una tarea en un tiempo y en unas cosas específicas, puedes decir, ok, esto lo vamos a manejar vía Scrum y empiezas a practicar la metodología. En Cisco utilizamos una palabra que a mí al principio me causaba mucha gracia y es evangelizar. Uno lo toma como bien religioso, ¿no? Pero evangelizar es eso, es adaptar esa mente, adaptar esos equipos, adaptar nuestros ambientes a procesos nuevos. Recordemos que como seres humanos tenemos esa resistencia al cambio que es inevitable y no debemos forzarlo cuando no es algo totalmente nuestro, ¿verdad? Sino de un equipo en general. Pero tu idea, Nicolás, es totalmente válida de ir introduciendo en aquellas oportunidades que lo permitan este tipo de metodologías. Yo creo, y no lo creo, estoy totalmente segura de ello, si nuestra mentalidad estuviera más dada a las prácticas ágiles, todo lo que está aconteciendo ahorita con el tema de las contingencias por el coronavirus, todo se podría manejar de una mejor manera. Hubo al inicio un choque terrible, estamos apenas tratando de adaptarnos casi 2 meses después a un montón de procesos y es eso, parte de no reconocer o de no familiarizarnos con este tipo de metodologías que se pueden aplicar en cualquier ámbito. Completamente de acuerdo contigo. Añadió César que sí se puede obviar tareas o sprints. No es obviar tareas o sprint, es seleccionar tareas que sí se pueden llevar a cabo a través del marco de trabajo de Scrum. Hay otras que definitivamente no las vamos a poder forzar. Bueno, pues si no hay más, en nombre del equipo del Honduras Digital Challenge, pues le agradecemos muchísimo, Ruth. De verdad creo que hablo por todos, que disfrutamos mucho el taller, aprendimos mucho. Y pues lastimosamente ahora no nos podemos ver para tener un coffee break y para sí, entregarle anoto ese café con grabación y con muchos testigos. Café anotado. Claro, no hay problema. Para después de esto, como dicen por ahí.